Buenas tardes, estimados televidentes, un programa más de filosofía y metapolítica. Y hoy tenemos una invitada de lujo, es una excelente profesora, pero ella pasó el nivel de profesora. Para mí, en mi criterio, es una americanista. Que hay pocos americanistas, pero le estoy hablando de los grandes americanistas que han visto América en profundidad, al estilo de Alfonso Reyes, al estilo de Pedro Enrique Sureña. En ese nivel y a ese estilo, hoy tenemos acá con nosotros a la profesora Graciela Maturo, que te agradezco, Graciela, la presencia tuya acá en este programa. Soy yo la que agradezco la invitación. Sí. Bueno, nosotros queremos aprovechar porque queríamos hablar de América. América es una de las grandes categorías de pensamiento también. Una de las categorías de pensamiento que es necesario aclarar y reaclarar permanentemente. Es una categoría de pensamiento que no está agotada, estamos deliberando sobre América. Y en el caso tuyo, Graciela, que has deliberado y has pensado, porque deliberar es pensar sobre los medios, ¿no? Los medios de América, las condiciones de América. ¿Qué has pensado tanto tiempo? A mí me parece que podíamos empezar preguntándote por un tema que es ya problemático. Es el quid nominis, es la cuestión del nombre. Vos viste que nos llaman de muchas maneras. A veces hay autores que dicen que es una desventaja, otros dicen que es una ventaja. Nos llaman, por ejemplo, los norteamericanos ahora se dicen americanos. Entonces yo te pregunto, ¿nosotros también podemos decirnos americanos como los norteamericanos o ellos tienen el monopolio del nombre de americano? En realidad yo contestaría como lo hacía Rodolfo Kusch: nosotros tenemos que apropiarnos del nombre de América porque es el nuestro. Porque Américo, las tierras de Américo, que aquel cartógrafo alemán Waldseemüller puso en un mapa, ¿no es cierto? Puso América y, según parece, ¿no? Sí. Se inició allí el nombre de América para las tierras descubiertas por Américo Vespucio, o Vespucci, ¿no? Claro. Entonces, vendría de un marino florentino que trabajó para el reino de Portugal, Claro. ¿no es cierto? Sí. La historia de los nombres es así un poco, a veces, sinuosa, pero en el fondo creo que es Germán Arciniegas el que estudió la historia de Vespucci y dijo que América era muy bien nombrada con ese nombre, porque a través de Américo Vespucci, que no era solamente un navegante, era un humanista, ¿no? A través de él y a través de otros navegantes, tanto los que venían del reino o apoyados por el reino de Portugal como por los reinos de Castilla y de León, todos ellos trajeron el humanismo a América, ¿no es cierto? De manera que el nombre de América de alguna manera nos abarca y nos corresponde. Claro, el tema es que nosotros lo dejamos de usar, nos empezaron a denominar latinoamericanos. Bueno, yo uso el nombre de América Latina, no Latinoamérica, que es muy inglés, ¿no? Sino América Latina, sabiendo que lo usaron los franceses en contra de España, en fin, pero como se ha generalizado, claro, y es usual, y además tiene un componente que a mí me gusta, que es la latinidad, claro, por contraste con los anglosajones. Entonces, bueno, tiene algunos componentes interesantes. En rigor, deberíamos llamarnos América, como lo decía Rodolfo Kusch. Y él siempre hablaba de América. Claro. Escribe América Profunda y habla siempre de América y nunca especifica que está hablando de esta América. Claro, o de nuestra América, como decía Martí, claro, nuestra América. Ahora, nosotros somos América. Exacto. Y en realidad, históricamente, también la gran parte del territorio norteamericano
fue explorado y colonizado por los españoles. Toda la parte de la Florida, la actual California, ¿no es cierto? Sí, sí. Y allí fundaron colegios, conventos, como ellos solían colonizar a través de estas formas, de estas medidas. De manera que ellos tienen en su propio territorio, incluso sabemos que con el tiempo le han comprado territorio a México también, ¿no? Sí, sí. Todo ha sido una conformación, la de ellos, un poco artificial, sobre la base de colonias españolas. Claro. Y bueno, vos sabés que yo estuve haciendo, también llevo hecho unos cuantos estudios sobre el tema de América, y un día se me ocurrió buscar la etimología de América. Y le escribí a una profesora que vos conociste, que era una gran filóloga, que era Ofelia Kovach. Sí. Entonces me contesta por carta, me dice, no la tengo presente. Averígüele usted, porque yo no la tengo, la etimología. Bueno, lo cual me metí a hacer no la de América, sino la de Américo. La de América, la etimología del nombre de América. América viene de Américo, ya sí. está. Pero ¿de dónde viene Américo? Es la etimología profunda de América. Bueno, es un nombre germano que viene de la raíz Amer y Rig, que quiere decir jefe o dueño de su propia casa. Oh, esa es la etimología. ¿Qué etimología que tiene América? Lindísimo, no lo sabía. Bueno, es mi descubrimiento. Bueno, un regalo para el día de hoy. Jefe o dueño de su propia casa. Esa es la etimología. Y le escribí a Ofelia Kovach y le digo, mire, lo saqué de acá. Muy bien, me dice. Bueno, ya está. Ya está. Porque siempre no lo encontraba. Viste que uno conoce algunos nombres, yo qué sé. Vos te llamás Graciela, bueno, me da una unión de Gracia y Elena, o será de Gracia, básicamente debe venir de la raíz Gracia. Claro. Es un diminutivo de Gracia. Es un diminutivo de Gracia, pero vos sabés que claro. significa. Bueno, este es así. América es un nombre que viene un nombre de origen sajón, que tiene esta raíz y esa desidencia. Así que, bueno, pasando ahora, ya pasamos el quid nomini, ¿no? La cuestión del nombre. Vayamos a otro tema, que es que vos has trabajado mucho todo el tema de el sentido de América en la historia del mundo. Yo creo que vos has trabajado ese tema. Sí. Después iremos a otro tema que es cuál es el sentido de la cultura en América, todo el tema de la cultura de síntesis o la mistura o el mestizaje. Bueno, después vamos a esos temas. Sí. Pero no sé si te parece, primero me contestás el tema de la cultura, el sentido de la cultural de América, o primero me contestás el sentido América en el sentido de la historia. En fin, bueno, vos elegís. ¿Cómo no? Empezaremos por la historia. Sí, América es realmente, en todos los sentidos, un mundo nuevo. Es un mundo nuevo. Ha sido y sigue siendo un mundo nuevo. Pese a las miserias actuales, ¿no? Porque es un mundo muy caído, muy degradado, en fin, y presa de la violencia y de azotes terribles en este tiempo, pero aún así, los que creemos en el destino de América, pensamos que América puede recuperarse y encabezar un tramo de la historia que le corresponde después de la gran caída de Occidente, de lo cual es deudor, del cual es deudor América, porque no se borra ese rastro de Occidente en América. La herencia de Occidente es muy grande. Claro. Y es el único continente o subcontinente, como lo quieras llamar, que tiene a la vez una gran herencia occidental y al mismo tiempo un destino de mestizaje y de proyección hacia el futuro, ¿no? No lo tienen ni el Asia ni el África. Quiere decir que tu tesis va dirigida
va en orden a esa tesis famosa que es América como un continente de esperanza, Sí, ¿no? sí, no Que cabe se ha duda. anunciado tantas Sí, veces. sí, está desgastada, Está manoseada, bien. en fin, pero aún Es así, una visión optimista de América, sí, tengo ¿no? una visión Bueno, ya optimista. Vasconcelos también, ¿no? Cuando Sí, Vasconcelos dice América es la raza cósmica, ¿te acordás que cuando se dictaba en la facultad, bueno, sí, vos eras sí. profesora, yo era alumno, ¿no? Pero cuando nos dictaban a nosotros Vasconcelos nos decían la raza cósmica y nosotros le decíamos la raza cómica. No sé, Vasconcelos, viste que se esfuerza en la raza cósmica, Sí. y dice nosotros somos la unión de todas las razas porque somos la raza cósmica, la mejor, la más... Claro, una visión que nosotros siendo muchachos, teniendo 20 y pico de años, decíamos, pero este hombre es un optimista, esta piensa que nosotros somos Gardel y En, Lepera, en la ¿no? Universidad de Buenos Aires te En la enseñaban a universidad, sí, Vasconcelos. Vasconcelos, sí, sí. Qué raro, ¿eh? No, no, si se dictó Vasconcelos, y te doy a decir más quién fue el que dictó Vasconcelos fue García Acevedo. Ah, claro. Por ahí sí te puedo aceptar, porque en estos momentos yo creo que todas esas figuras No, no, están ahora, completamente bueno, fue todo exiliadas del esto fue medio hace universitario. 40 años, ¿no? Claro, Ya García Acevedo murió también, sí, que era sí, un gran musicólogo, sí, sí, un sí, gran musicólogo. Compuso piezas para órganos, para dos sí, órganos. ajá, El problema era que, ¿dónde ibas a encontrar dos órganos juntos? ya, Antes, ahora están los órganos de portátiles, pero en la sí. época que lo compuso García Acevedo, compuso piezas para órganos, para dos órganos al mismo tiempo, pero hay un órgano por iglesia, no sé Mm. cómo se habrá tocado, cómo se tocará, ¿no? Bueno, a Vasconcelos, incluso él asistió personalmente al famoso Congreso de Claro, de filosofía Filosofía que del se hizo en 49. Mendoza en el 49, ¿no? Y yo asistí también a ese congreso. Ajá, Yo era, si bien tengo mis años, tampoco soy claro. Matusalén, No, ¿no? no, no, por supuesto. Yo tenía 20 años, Sí, era una alumna de tercer año de literatura. claro. ¿M? Y quizás participé más profundamente que otras compañeras de camada de la carrera, porque yo era esposa de un profesor, ¿no? Claro. Entonces lo conocí mucho a Mauricio López, que fue secretario del Ajá. Congreso, estuve en los preparativos, en fin, era un suceso muy Fue un importante suceso muy para importante. Mendoza, que era en ese tiempo casi una ciudad aldeana, ¿no? Claro. Ciudad De, chica. de hecho, ahora hacemos una digresión, como dicen Sí, los sí, abogados. sí. De hecho, siempre se considera el Congreso de Filosofía. Yo he participado de todos los congresos que ha habido, siempre me han invitado, ¿no? Mm, Bueno, homenaje después, no en el 49, no. pero después participé en el ¿Serías 80. muy joven? Nada, no, no, no. En el 49. Después yo participé en el 89, en el 99, en el 2008, que hizo uno Cristina, en San Juan, así rapidito, ese fue más así. Y después se hizo uno en el 2009, que también participé, que se hizo en Mendoza por los 60 años, que participé con Gianni Bátimo. De modo tal que yo tengo un seguimiento, por ejemplo, de homenajear Sí, este sí, congreso. sí. Entonces, Estuve también en un congreso de recordación sí, del Congreso del 49, que fue en sí, el 2009. el 2009, Mm. exacto, que yo estuve en ese Ah, congreso. bueno, a lo mejor nos habremos cruzado, Claro, porque duró varios días. duró varios días, se hizo en Mendoza, Sí, sí. y yo fui invitado especial a ese Sí, sí, yo congreso. llevé una ponencia más bien de Sí, tipo testimonial, ¿no? claro. Bueno, pero te quiero preguntar, Mm. No, porque es el hecho cultural, filosófico cultural, más importante que realizó la Argentina en toda su corta historia, ¿o no? exactamente, así lo creo. Sí, Muy bien, me sí. alegro que lo... Porque mirá que he hablado con profesores liberales, con profesores marxistas, bueno, no digamos que uno puede hablar con un profesor peronista, siempre va a tener su corazoncito, pero he hablado con profesores que han estado en contra, ¿no? Sí, sí, Y sin embargo ellos reconocen que es el hecho cultural exactamente. internacional más importante, porque ahora se han hecho hechos culturales. Yo he visto, por ejemplo, los festejos del Bicentenario, muy lindos fueron, hermosos, hay que reconocer, ¿no? Se han hecho luces y tal, pero duró lo que la luz de un fósforo.
Si no fue tuvo... muy, muy carente de contenido. Exactamente. Ha sido una serie de espectáculos, nada más, carente de contenido. Carente de contenido. Bueno, volvamos entonces a nuestro tema. En nuestro tema venía a cuento el Congreso. Por Vasconcelos. Porque yo te nombré la presencia de Vasconcelos, ¿no? Sí. Pero no es la única presencia. Hubo en ese Congreso una cierta convergencia de la fenomenología, que fue la que prevaleció en ese Congreso, y que no por primera vez llegaba a América, por cierto, ¿no? Porque un comentario de los alemanes que vinieron era que habían encontrado fenomenólogos muy afinados de toda América ahí en el Congreso. Bueno, entonces hubo una convergencia de la fenomenología y el tema de América. Entonces, para mí ha sido una constante en mi devenir, en mi desarrollo personal. Yo no te olvides que soy una profesora de letras, no soy una filósofa, pero quedé como prendada de ese tema, entrampada en este tema, ¿no? Y además, a mí el tema de América me vino insuflado por varias fuentes. Una, la de Vasconcelos, la del Congreso de Filosofía. Otra, el conocimiento, el trato que tuve discipular y amistoso con Manuel Gonzalo Casas, un filósofo católico eminente. Bueno, de Arroyito, de Arroyito, Córdoba. Bueno, él tenía una mirada muy americanista y eso me marcó. Y también, por otra vía, a partir del 56, más o menos, o del 58, por ahí, con Juan Larrea, un exiliado español que vivió y murió en Córdoba y del cual tuve el honor de ser amiga y corresponsal y de visitarlo permanentemente. Bueno, a mí todos ellos me han insuflado, digamos, una verdadera pasión de América, porque no era solo el estudio de lo americano que yo desarrollé de por vida, sino una pasión por América. Había un componente de afectividad, que es el componente que tienen los mitos, ¿no? Claro que sí. El mito de América. El mito de América no es demostrable, es como una fe. Bueno, hagamos ahora una pausa, viste que conductor que soy, porque viene la publicidad y después seguimos en el otro capítulo hablando del mito de América y del desarrollo de tus trabajos sobre América. Tenés trabajos muy lindos sobre Sor Juana y otros más que yo he leído. Muy bien. Listo. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Estimada profesora, seguimos con la segunda parte. Usted había empezado a hablar, o vos, digámonos de vos. Sí, así ven que estamos más de contracté. Habías empezado a hablar sobre el tema y te estaba introduciendo al tema del mito, América como mito y demás. Y bueno, yo te quiero hacer algunas preguntas sobre un periodo americano que está muy poco estudiado. Hay bibliografía, pero está muy poco. Y yo sé que vos has estudiado mucho todo el periodo colonial.
Sí. la expresión en literatura, en arte, en filosofía, tenés una cantidad enorme de trabajos, has presentado trabajos en todos nuestros países, estuviste hace poco en Cuba, sé que fuiste... No, en Cuba o no, en Colombia. no he estado. No porque no me gustaría estar, Bueno, me equivoco. Pero en Colombia no estuviste, yo no he estado. ¿dónde fue que estuviste? En Colombia, ¿O en Ecuador? Venezuela, sí. Pero últimamente estuviste, porque yo tenía, cuando nos juntamos una vuelta en un bar, me dijiste que ibas a Colombia. A Colombia y a Venezuela. Y a Venezuela, sí, exacto. Sí, he ido bastante Bueno, a Venezuela. contame un poco de esos trabajos sobre el periodo colonial. Bueno, el periodo colonial, a mí me gusta llamarlo indiano, y me Ah, parecía que era como una creación de Metol Ferré. Estuve averiguando para cuando lo cito, citarlo claro. bien, ¿no? Pero Bueno, me dijo un amigo que lo conoce mucho a Metol, que no, que en realidad Metol lo usaba, sí, pero que es ya una voz corriente en muchos investigadores. en muchos investigadores, Entonces, sí, sí. me sentí liberada Perfecto. para no citar a nadie, Bueno, y ya lo uso, decime, porque no el es una buena indiano forma, no es una, perdóname que es te haya interrumpido. hermoso, sí. No es una buena forma de llamarnos a nosotros. Yo muchas Sí, veces sí. me ha pasado dictando clases en Porque España. ¿Y nosotros, usted qué es? Yo soy un indianete. un indiano. Bueno, yo un No, un indianete indianete ya no, no. porque ellos le llamaban No. indianetes, los Mm. españoles, le llamaban indianetes a los españoles que venían a América, hacían plata y volvían a España. Sí, Entonces le ese era el decían, indiano. no, le decían indianete. Indianos no, indianos, mucha gente usó en América el tema Pero de era el indiano. español que venía a América y que en algunos casos volvía Cuando volvía a la era península. indianete. Bueno, O indiano, no va. sé, indiano. Pero en Yo, Barcelona le dicen indianete. puede ser, puede ser. Sí, Pero sí, sí. lo veo como un poco Un una poco reducción, peyorativo. un poco peyorativo, Peyorativo, ¿no? suena Mientras que peyorativo. indiano era algo de respeto. Claro. Y ha habido indianos, pero célebres, ¿no? Bueno, a ver, contame. Uno es el Inca Garcilaso, un indiano que se va a los 20 años, después de muerto su padre. Él era un hijo bastardo, ¿no? Hijo mestizo, pero bastardo, de español e india. Ujú. Y bueno, al morir su padre se va a España con los pocos ducados que le habían tocado y trata de reclamar algunos fueros, algunos derechos familiares. Y bueno, y su vida fue dura, pero tuvo una excelente educación, tanto aquí, que tenía la educación de un hijo de capitán español, a pesar de de ser un hijo ilegítimo, como son muchos de los grandes nuestros, Claro, ¿no? claro. Son ilegítimos. Y tuvo una excelente educación aquí, como decía, y después la continúa en España, donde tiene como maestro nada menos que a Mártir de Angería, Pedro Mártir de Argelia. Exacto, que era el autor de Las Décadas, en fin, un gran humanista, y que lo pone en contacto con la filosofía de León Hebreo, uno de los grandes filósofos del Renacimiento español, mejor dicho, del Renacimiento europeo, porque era un judeo portugués Sí, sí. que escribe en lengua italiana y que además anda siempre por España y que pertenece a la cultura hispánica de alguna manera, ¿no? Es decir, que la filosofía de León Hebreo es un canal vinculante tanto para el Inca como para Cervantes. Cervantes en el prólogo del Quijote habla de León Hebreo. Ujú. Dice, y si de amores se trata, tenéis a León el Hebreo que os colmará las onzas, algo así, ¿no? Dice Cervantes. Entonces, bueno, hay que rastrear en todo eso, ¿no? Claro, Lo claro. que era la filosofía española en el siglo XVI. Sí, 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 sí. Bueno, entonces quiero decir que el Inca, que fue contemporáneo casi absoluto de Cervantes, porque mueren hasta el mismo día con diferencia de horas,
uno en Valladolid y el otro en Córdoba. Bueno, ellos son ahí representantes de ese humanismo que es constitutivo de la cultura americana, ¿no? Claro. Entonces hay otros indianos. Sí. Bueno. Incluso los jesuitas que fueron arrojados de América por Carlos III, Claro. ya en un tiempo posterior. Sí. Bueno, algunos de ellos escribieron en latín, Sí, recordando sus años de América, ¿no? Bueno, acá se destacaron, hubo varios que se destacaron. ¿Cómo se llama? Fray de San Alberto, en Córdoba, se destacó como un muy buen filósofo. Peramás, antes que... Claro. Peramás, extraordinario, escribe todo una... Sí. Es una especie de San Agustín de América del Sur, ¿no? Yo iba a traerte pero lo he olvidado, un libro, una publicación que hicimos como resultante de un programa del CONICET, etcétera, con algunos colaboradores, donde hay un trabajo sobre Peramás. Sí. Ha sido muy interesante. Después está Mauricio Beuchot, que es un buen filósofo mexicano que vive, ¿no es cierto? Y él ha trabajado sobre filósofos mexicanos, también de la época de la colonia. Y bueno, y acá el que más trabajó fue Diego Pro, en filosofía. Gran amigo. ¿Te acordás? Bueno, habrá sido amigo tuyo. No, por favor. Ayer le hice un homenaje en la Universidad de Resistencia. Y el gran estudioso de Alberto Rullés. Exactamente. Bueno, ya que estamos, le damos a conocer a la audiencia que Diego Pro es un gran profesor argentino, un gran investigador, o filósofo también, obviamente, que nació en la provincia del Chaco. Es el primer filósofo chaqueño. No sabía que era del Chaco, pero ayer le hice ¿sabes un qué homenaje. Estudió en el profesorado de Paraná. De Paraná, muy bien. Y de ahí venía su amistad con quien fue mi primer esposo, Alfonso Sola González. Exacto. Y ambos eran discípulos de Irineo Fernando Cruz. Exacto. Que llama a sus el discípulos. Gran humanista, el gran humanista que organiza el Congreso de Filosofía. Exacto, y de ahí vengo yo, aunque yo sea alguien muy pequeña dimensión al lado de ellos, pero tengo esa raíz, tengo esa formación. Y me ha costado caro, me ha costado caro. Claro. Porque si bien no he sido agresiva ni invasora, pero he defendido con mucha convicción, con mucha firmeza, esa raíz, y he sido capaz de hablar frente a la lingüística todopoderosa de la teoría del signo y de la semiología. Frente a eso yo habría otra corriente, exacto, otro lugar, otro espacio, ¿no? Sí. Nunca dije que la semiología no tenía que existir o la lingüística no tenía que existir, jamás. Exacto. He sido respetuosa de la ciencia, pero he abierto otro espacio. Bueno, ¿cómo? Y algún día, querido algo amigo, te van a reconocer. Algún día se me reconocerá. Tal vez después de muerto. Bueno, puede ser, o a lo mejor antes. Por lo menos en este programa te estamos reporteando. Esto queda. Nosotros siempre hacemos todo... nosotros hacemos todo subespecie eternitatis. Me parece que este programa lo ven miles y miles. Graciela, y decime una cosa, y bueno, ¿vos cómo te definirías vos respecto, frente a la lingüística, este otro ámbito de discusión, de meditación, de trabajo que vos has abierto? El humanismo. El humanismo americano. Claro, el humanismo americano. Que hunde sus raíces en el barroco americano. Exactamente. Y yo he bebido también en la fuente de la fenomenología y de la hermenéutica, buscando herramientas intelectuales para fortalecer ese humanismo. Bueno, ahora ya que entramos en ese tema, ahora te voy a sacar el jugo, te voy a explotar. ¿Cómo no? Decime, una pregunta difícil. Entonces, ¿cuál es la distinción que vos hacés para el público, ¿no? Televidente, que no son americanistas como vos, ni trabajan en literatura o filosofía como yo, sino
¿Cuál es la distinción que vos hacés, por ejemplo, entre el barroco americano y la Ilustración? Bueno, una distinción muy abrupta, muy grande, muy grande. Claro. Lo que pasa es que en la Ilustración se han ido formando los intelectuales muy posteriores, que todavía son deudores de esa marca de la Ilustración, esa marca racionalista. Claro. Y bueno, frente a eso surge la fenomenología como un modo de filosofar que no apela solo y únicamente al racionalismo, ¿no? Exactamente, va a los hechos, va a la descripción de Va a los la descripción hechos. de los hechos, pero va a la potenciación de la facultad intuitiva del ser humano, ¿eh? Sí, Entonces, Husserl abre grandes caminos e incluso discípulos disidentes con él, pero bueno, como son siempre los discípulos, pero que sin esos maestros tampoco hubieran tenido existencia. Tampoco habrían podido ser disidentes, ¿no es cierto? Es decir, yo me he nutrido mucho de esos grandes maestros, de Max Scheler, de Paul Ricoeur, que son todos deudores de Husserl, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, he visto este aspecto de América, ¿no? Vayamos entonces ahora introduciéndonos en el tema de la identidad americana. Sí, no que cabe es duda. todo el tema que vos has trabajado también muchísimo, todo el tema de la cultura de síntesis, la simbiosis. Claro, bueno, por eso yo no era por azar que yo hablaba del Inca Garcilaso, ¿no es cierto? A quien amo tanto. Incluso en la época de festejos del 5º centenario, llegué a insinuar, y me escucharon con respeto a los peruanos, ¿no? Más que los argentinos, llegué a insinuar que el Día del Idioma podía ser compartido entre Cervantes y el Inca. Mira vos. Mira vos. Habida cuenta también que fueron paralelas sus vidas, como decías antes. De que murieron ese 23 de abril, ¿no? Claro, podían poner el 23 de abril como el Día del Idioma. Como el Día del Idioma, pero compartido entre un americano y un español. Claro. Pero, claro, a los españoles les debe parecer que eso es un exceso total. Pero la importancia del Inca, cuando empieza a llamar la atención a los europeos, y que lo leyeron más los franceses, por supuesto, siempre dentro de ese odio a España que tenían, ¿no? Claro, y de la avidez por las colonias españolas, no me cabe duda. Pero aún así, los caminos del pensamiento son muy complejos, ¿no es cierto? Claro. Como vos bien lo sabés. Sí. Y entonces hubo Rousseau y hay distintos filósofos franceses que leen al Inca y se hacen ediciones del Inca en Francia, los Países Bajos, en un montón de lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque introducía un pensamiento nuevo, porque estaba hablando de la legitimidad de logos de otros pueblos que no eran europeos. Y ahí vienen las raíces del romanticismo, que viene a revolucionar un poco el logocentrismo europeo. Y por eso miran a las periferias, y por eso Chateaubriand puede escribir Atala, donde hay un cacique que pertenece a las tribus canadienses de los Nayés, conquistadas por Francia, por supuesto, pero que ese cacique Dulian era un maestro y ya aparecía el escuchar la voz de la periferia. En fin, te parecerá que todo esto estoy en un divague, pero sumamente interesante, porque va mostrando esa síntesis. Vos sos capaz de descubrir los hilos. Esa cultura de síntesis de que somos una nosotros, conversación como esta, ¿no? Claro. ¿Y vos has trabajado también a Guamán Poma? Sí, un poco, pero no es de los autores que más he profundizado. ¿Qué otro autor Pero en Guamán Poma es muy interesante esa especie de doble discurso que abre, ¿no? Un discurso verbal y un discurso de la imagen. Entonces, en muchos casos, como se trataba de un indio cristianizado,
¿no? Sí. Cultivado, que había aprendido latín, había aprendido teología, en fin, una cantidad de cosas. Bueno, este indio es muy irónico, ¿no? Claro. Entonces muestra... La ironía la muestra a través de las imágenes. muestra a través de las imágenes. Entonces dice, por ejemplo, en el discurso dice, los españoles muy devotos y muy obedientes a la ley del cristianismo, pero en la imagen lo están mostrando cruel, castigando a un indio, ¿no es cierto?, en sus peores aspectos, en sus peores momentos, pese a que él era un indio cristianizado, pero iba denunciando. Ahora, los que hablan mal de la colonia y de la literatura colonial hablan por ignorancia, por ignorancia total, porque jamás han leído nada y se manejan con eslogans baratos. Pero el que ha estudiado las obras del período indiano se encuentra con que las mayores críticas de los aspectos militares de la conquista, que en determinado momento tuvieron que cesar. Sí, ¿no? Pero fueron al principio fueron muy crueles. Fueron muy crueles. Hasta dicen que, no sé qué fecha, hasta 1511, dice que fue. Las más profundas críticas surgen de los propios españoles. Claro. De aquel Antón de Montesinos que dio el sermón en 1511 justamente, 1511, o de Bartolomé de las Casas, o de Antonio de Córdoba, en fin, hay unos personajes que son los que engendran la enorme polémica alrededor del tema de la conquista, que eso lo han abierto los españoles. Claro. No lo han abierto otros. Por eso se dice que España es el único imperio que hizo autocrítica. Claro, y nace de esa autocrítica el nuevo derecho de gentes, que son el origen de los famosos y tan cacareados y degradados derechos humanos. Exactamente, ¿no? Porque es toda la segunda escolástica con Francisco de Vitoria, que es el que funda el derecho internacional público. Exactamente. ¿No? Que es un derecho que ya lleva otra marca, la marca del pensamiento cristiano y no ya del derecho romano únicamente. Exacto, ¿no? Es una modificación. Ni tampoco el derecho natural profano de Pufendorf y de todos estos. Aquí ya no están los derechos del más fuerte, ¿no es cierto? Sino los derechos del hombre creado a imagen y semejanza de Dios, sea cual fuere su raza, su proveniencia, ¿no es cierto? Entonces, es una maravilla. Después lo proclaman los franceses como derechos del hombre, fruto de la revolución, ¿no es cierto? Pero la raíz está en España. Y está más que en España, en América, o sea, en el problema de América. En ese encuentro de pueblos que es América. Así que bueno, la riqueza y el potencial cultural y espiritual de América es enorme. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa, si a ustedes les parece. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, comenzamos ahora el último bloque con la profesora Graciela Maturo, la mejor americanista para mí, en mi criterio. Muy bien. Y entonces, ¿qué mejor que preguntarle
por su último libro. Primero, Graciela debe tener una veintena de libros, pero le vamos a preguntar por el último y después le preguntamos por cuál es el que más quiere ella. Los autores generalmente dicen el último, pero bueno. No. A ver, ¿cuál es tu último libro? Bueno, se llama justamente El humanismo en la Argentina indiana. Y debería haberlo traído para mostrarlo aquí, pero bueno, esas cosas que más. Lo olvidé, así es. Bueno, pero justamente ese libro tenía que haber salido en el 2010, porque yo lo ofrecía como una contribución a los celebraciones del Bicentenario, donde la Argentina indiana y la América indiana estuvieron totalmente ausentes. No me digas, nada hubo. Nada, no se nombra porque nosotros hemos nacido en 1810. Pero resulta que en 1810, detalle, ¿hablábamos una lengua o no? Claro. Hablábamos una lengua, sí. Pero ¿de dónde venía? Del aire, seguramente los publicistas del Bicentenario del aire. La descubrió Mariano Moreno, la lengua, no existía una lengua. Y en esa lengua nada se había hecho, nada se había escrito, nada se había pensado, ¿no es cierto? Nada. Era un vacío todo hasta 1810. Entonces, sin ánimo polémico, porque yo no soy polémica, pero era un aporte que no olvidáramos en 1810 que veníamos 3 siglos, ¿no es cierto?, de formación, de desarrollo, de errores y aciertos de la conquista. No es santificar la conquista, pero hay una cultura allí, y una cultura que tampoco es un trasplante así, una copia de lo europeo, sino que va adquiriendo la originalidad de su mestización, que también hay una transculturación. Esa palabra es muy linda, la ha usado Fernando Ortiz, un antropólogo cubano eminente. Después la ha retomado Ángel Rama, un uruguayo. El uruguayo Ramas. Un uruguayo con ideas más de izquierda, pero un hombre abierto, interesante, ¿no? Yo no soy así discriminadora de que porque es tal cosa, yo no lo cito. Yo no lo cito o no lo leo. En cambio, otros sí hacen esa discriminación, ¿no? Conmigo, por ejemplo, bueno, yo soy mala palabra para mucha gente, pero bueno, no importa. No, eso no me ha llenado de rencor. Vos hiciste tu carrera, lo mismo. Sí. Y además, como decía Leonardo Castellani, tu mancha de aceite en la cultura argentina la has hecho. Castellani decía, no importa que no me publique, no importa que Borges hable nada más que de él y Sábato hable de él. Yo mi mancha de aceite la he hecho. Y yo, ya ves, que no estudio solamente a los que piensan como yo. Yo lo he estudiado a Borges, lo he estudiado a Sábato. A Sábato me he dedicado mucho. Lo he defendido siempre de los innobles ataques que ha recibido por su abandono de la izquierda y del marxismo y por su acercamiento a la fenomenología. Justamente, sí, Sábato, su pensamiento es hijo de la fenomenología. Él se convierte, llamémosle así, ¿no? Leyendo a Sartre, que representa una vertiente de la fenomenología. Es un existencialismo fenomenológico. Exactamente. Y entonces él, a través de esa vertiente, empieza a revalorar el humanismo y se va convirtiendo permanentemente, y es un crítico tremendo de la caída de Occidente, ¿no? Claro. Al punto que su libro Hombres y Engranajes se lo puede leer y parece escrito por un peronista, un hombre del lo que se llama el pensamiento nacional. Es así. Bueno, pero no nos vayamos por las ramas. Volvamos a tu libro, al contenido de este libro. Bueno, entonces yo quise hacer ese aporte mostrando que la Argentina ya tenía una tradición cultural y literaria, que es mi especialidad, ¿no? Y entonces hablo especialmente de 3 autores, en la primera parte del libro, hablo especialmente de 3 autores, que son Martín del Barco Centenera,
Ruy Díaz de Guzmán y Luis de Tejeda, a los cuales me he dedicado mucho. Sobre Ruy Díaz de Guzmán hice hasta una tesis doctoral que me he propuesto pasarla al lenguaje de un libro, reducirla un poco y publicarla, si es que Dios me da aliento para nuevas aventuras. Vos estás en plenitud, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Esto es la primera parte del libro. Después, en la segunda parte del libro, hablo un poco le dedico un estudio que me interesa mucho a mí, que alguien lo lea, sobre Sor Juana Inés de la Cruz, sobre el primero sueño. Sí. Vos me habías enviado te lo debo haber enviado. un trabajo sobre Sor Juana. Pedido quizás que lo leas en pantalla, pero no debe ser eso, y menos con un amigo como vos, ¿no? Y es que no tengo libros, Entonces, solo de Sor Juana Inés de la Cruz, la segunda parte del libro. Sí, la segunda parte del libro. No, uno de los temas que tomo ahí. Hablo de Balbuena, hablo de la llamada poetisa anónima peruana, porque en esa América que era oscurantista, salvaje, ignorante, donde resulta que en Lima había damas que dominaban la lengua toscana, leían a Petrarca, leían a Dante. Sí, no, pero era oscurantista, hispánica y por lo tanto oscurantista. Algo negado a la luz de la cultura, porque es así. ¿No? Y yo una vuelta estuve en un congreso de filosofía clásica, de estudios clásicos, y resulta que viene un expositor español a hablar sobre la Eneida de Virgilio. Y yo veo que hablaba sobre la Eneida de Virgilio y no mencionaba ninguna traducción al castellano. Y entonces dice, bueno, yo estoy haciendo la traducción en verso al castellano de Virgilio, que considero. Y entonces en Arica en la Universidad de Arica, en Chile. Sí. Entonces, Josefina Gramático ha sido amiga mía. Mirá vos, ella es la que nos convoca a los helenistas, los estudios helenistas y latinos, los estudios clásicos. Y entonces le digo, pero profesor, no me acuerdo ahora el nombre, si no lo diría, no lo quiero, pero no me acuerdo. Digo, pero profesor, ¿usted no tiene en cuenta la traducción en verso de 1880 que hizo Miguel Ángel Caro, el colombiano que después fue presidente de la República? No la conocía. No la conocía. La primera traducción al castellano en verso de la Eneida de Virgilio la hizo don Miguel Ángel Caro en 1880. Ya. Y vos me decís estas poetisas que en la época indiana, no estamos hablando de la época indiana. En la época indiana que leían y hacían poesía. En el comienzo del siglo XVII, esta que se la denomina, en realidad no se la denomina, poetisa anónima. Poetisa anónima. No se sabe el nombre. No se sabe el nombre. A veces se la llama Clarinda porque ella... Ajá. En su discurso, ¿en Lima mismo o en Arequipa era en su discurso en loor de la poesía, en Lima, sí, y lo publica un español, un andaluz, ¿no? Que se llama Sánchez Mejía. Ajá, bueno, ese andaluz hace una antología de poetas americanos a los que llama antárticos, el Parnaso antártico, ¿Qué cosa? Bueno, éramos todos nosotros, los peruanos, porque éramos peruanos, porque nuestra capital era Lima. Nos hubiera puesto australes. Claro, australes, antárticos. Aunque el austral para nosotros buena memoria no tiene. Un Parnaso antártico, claro. Y como prólogo pone esta pieza magnífica que se llama Discurso en loor de la poesía, ¿no? Y ese discurso en loor de la poesía, que yo lo estudio ahí, hago un pequeño estudio en el libro, es una maravilla porque es como una tácita discusión con la Inquisición. Claro. Qué interesante. Defendiendo a los gentiles, mostrando que los gentiles también tienen una cultura y una fe, y que, claro, así como
lo tomó la patrística, ¿no? Claro, Que claro. respetó e incorporó la filosofía griega Exacto. al cristianismo. Qué interesante. Bueno, mira, yo te agradezco mucho Voy por la última pregunta. Yo sé que a lo mejor no es tu tema y bueno, si no me la querés responder, no me respondes. Después de este recorrido de 5 siglos por América que hemos hecho hoy, ¿cómo ve un americanista de tu talla? ¿Cómo ve hoy la cultura en América? ¿Cuál es tu juicio? Aunque sea breve si me lo querés dar, ¿no? Yo sé que es una opinión también, pero bueno, pero siempre es bueno conocer la opinión de una estudiosa de América como vos. ¿Cómo ves la situación nuestra, la cultura americana? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Venís de viajar, venís de estar en Venezuela, estuviste Sí. en Colombia, en fin, tenés? Bueno, yo lo veo en un momento de gran oscuridad y de gran caída, lo cual no me quita el optimismo final, quizás alentado por la fe cristiana, ¿no? Exacto, sí, sí. Y también por la fe americana, digamos, porque dentro de esa fe cristiana no es solo una esperanza en la otra vida, que los cristianos la tenemos, sino una esperanza en esta vida también, Claro. en un destino americano, ¿no? Que América pueda salir de estos tiempos Exacto. de crisis. Quiere decir que vos serías como, yo escribí un artículo sobre Diego Pro y le puse Diego Pro, un realista esperanzado. Sí. Vos sos una realista esperanzada. No se me oculta que es un momento de fragmentación, Claro. de materialismo, donde quedan los restos de un capitalismo tardío que nos quiere llevar al consumismo frenético y de un socialismo que ha fracasado ya en Europa y que los restos de ese socialismo también se quieren aplicar acá en América. Y no son las lecciones humanistas, claro, esas. Bueno, muchas gracias, televidentes. Hemos tenido el gusto de estar con la profesora Graciela Maturo. Te agradezco, Graciela, mucho y bueno, y esperemos que para la próxima tener no sé si conseguiremos un investigador o un pensador o pensadora de este nivel de hoy, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para dejar bien altos los colores de este programa que es Haciendo Filosofía, Pensando en el Disenso.